Buenos días. El lunes estuvimos reflexionando sobre el amor de Dios, como Dios nos ama de una manera incondicional, independientemente de cuál sea nuestra situación, de lo que hayamos hecho en nuestra vida o de incluso lo que estamos haciendo en el presente. El martes estuvimos viendo y hablando acerca del pecado, eso que nos separa de Dios. Y el miércoles, ayer, estuvimos hablando acerca de el nuevo nacimiento. Hay esperanza cuando nosotros, a pesar de que nuestro pecado nos separa de Dios, pero hay esperanza, y la esperanza es que podemos nacer de nuevo reconociendo nuestro pecado y aceptando la sustitución de Jesús en la cruz. Pero hoy vamos a dar un paso más, porque hoy un poco lo que vamos a es a preguntarnos acerca de cuál es el único requisito para ser bautizado, porque la palabra habla continuamente y relaciona directamente el bautismo con creer. Y entonces vamos a aclararlo un poquito más. ¿Qué significa creer? Porque, dijimos el domingo, y lo hemos oído muchas veces, de que el único requisito para ser bautizado es creer. ¿Pero qué significa creer en Jesús o creer en Dios? ¿Crees en Jesús? Es una pregunta un tanto extraña, ¿verdad? Suena parecida a una pregunta como ¿crees en Santa Claus o crees en los extraterrestres? Sin embargo, la pregunta ¿crees en Jesús? Supone algo más que ¿crees que Jesucristo existió o existe? El verdadero significado de la pregunta es ¿crees que Jesucristo es quien la Biblia dice que es y estás confiando en Él como tu Salvador? Entonces, ¿crees en Jesús? ¿Crees que Jesús es Dios en forma humana, como dice Juan 1:1 y 14? ¿Crees que Jesús murió en la cruz para pagar el castigo por tus pecados y que por lo tanto mereces la separación eterna de Dios? ¿Crees que el sacrificio de Jesús, que es Dios hecho hombre, es el único pago suficiente por tus pecados? ¿Crees estas cosas? Si es así, magnífico. No obstante, creer en los hechos acerca de Jesús es solo una parte de todo el tema. La fe o creencia bíblica es mucho más que creer en que ciertas cosas son verdaderas. La fe bíblica salvadora también es confiar y apoyarnos en esos hechos. Una silla es una buena ilustración. Puedes observar una silla y creer que está hecha de materiales suficientemente fuertes como para soportar tu peso, y puedes creer que se clavó, se unió, se ensambló correctamente. Sin embargo, eso no es una fe bíblica. La fe bíblica es sentarse en la silla. En realidad es confiar en la silla para mantener tu peso sin tocar el suelo. ¿Confías en que Jesús es tu Salvador? ¿Confías en su muerte como el pago total de tu deuda por el pecado? ¿Dependes de su resurrección como garantía de que tú también serás levantado a la vida eterna después de la muerte? No es que eso alguna vez vaya a suceder, pero sí la silla, entre comillas, de Jesucristo que te sostiene te la quitaron espiritualmente hablando. ¿Te caerías al suelo o también estás confiando en otras cosas además de la silla? Si entiendes y crees que la Biblia dice sobre lo que la Biblia dice sobre Jesús, y si confías en esas verdades como base para la salvación, eres salvo. Tú crees en Jesús desde el punto de vista bíblico. Si no estás seguro, si realmente crees en Jesús pero lo deseas, o si sientes que Dios te está atrayendo a la fe en Jesús, el siguiente paso es muy simple: creer. ¿Y qué es creer? Confiar en Jesús. Confía en Él para tu salvación. Permite que Dios te convierta del pecado al perdón y a la salvación. Y si quieres expresar verbalmente tu nueva fe a Dios, aquí tienes una muestra de lo que puedes decir con tus palabras. Dios, sé que he pecado. Sé que mi pecado me separa de ti. Sé que si no soy perdonado, mi pecado me separará de ti por la eternidad. Creo y confío en que Jesucristo es mi Salvador, que murió para pagar el castigo total por mis pecados y que resucitó al tercer día. Confío en su sacrificio para tener una buena relación contigo. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Ayúdame a estar más cerca de ti cada día por el resto de mi vida. Eso es creer. Y cuando uno toma la decisión de creer en Jesús, y a mí me encanta añadirle creerle a Jesús, que no es solamente creer que existe, sino
creerle a Él en lo que dice y en lo que hace y lo que ha hecho por nosotros, pues tu vida cambia, eres la nueva criatura. Y la Biblia pregunta en varias ocasiones cuáles son los requisitos para ser bautizado. ¿Os acordáis del hombre de Etiopía al que le salió el encuentro Felipe y estaba leyendo algo que no entendía y Felipe le explica? Y el hombre lo entiende tan claro que dice, oye, aquí hay agua, ¿y qué impide que yo pueda ser bautizado? Y Felipe le dice, si crees, bien puedes. Y pararon el carro y había un estanque y fue bautizado. Hay un montón de situaciones en todo el Nuevo Testamento y a lo largo de la historia hasta el día de hoy de personas que deciden creer en Jesús y toman la decisión como un paso inmediato de ser bautizados. Y mañana vamos a reflexionar un poquito en qué es el bautismo o qué no es el bautismo, las dos cosas. Pero hoy lo importante es saber que el único requisito para ser bautizado es creer. No se trata de pasar una prueba, de pasar tiempo para ver si realmente tu vida coincide con los propósitos y los planes de Dios, porque realmente creer es el primer paso. Y a partir de ahí es un proceso que va a durar toda tu vida, que va a durar toda nuestra vida. Y bautizarse no es ni más ni menos que dar testimonio público de una decisión que hemos tomado. Pero eso lo vamos a ver mañana. Lo importante es creer. Y por eso hoy hemos hecho énfasis en creer. ¿Qué es creer? Creer es creerle a Dios. Es creer en Dios, pero no solamente como personaje histórico, sino como ese Dios personal que además dio su vida por nosotros. Nos amó, recordemos, el pecado nos separa de Él, pero hay una esperanza. Y Dios envió a su Hijo para que si confesamos nuestros pecados y le pedimos que Él tome control de nuestra vida y creemos en Él, no solo tenemos vida eterna, sino que además tendríamos el deseo inmediato de confesarlo y decirlo públicamente a los demás a través de un símbolo, como es el bautismo. Buen y bendecido día.